Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a Canal Proyecto Chile. En esta ocasión nos inmiscuiremos en uno de los puntos que fue votado durante la sesión especial realizada en nuestra Cámara de Diputados el martes 17 de marzo de 2026, relacionado a la conformación de las comisiones permanentes de esta corporación a propuesta de la mesa, que fue electa durante el 11 de marzo de este mismo año. Para ello, un buen resumen de los miembros de cada una de estas instancias por partido político podemos apreciarlo en el sitio web de la Cámara de Diputados en la sección Trabajo en Sala mediante la imagen que les muestro en la pantalla. Aquí les agregué cuáles son los cupos por partido político en cada una de ellas y así podemos sacar buenas conclusiones. Las sesiones de comisión ordinarias, hay que resaltar esto porque pueden existir especiales, se realizarán cada semana a excepción de las consideradas como distritales. Durante los lunes de 2:50 a 4:50 de la tarde sesionarán familia, zonas extremas, desarrollo social, ciencias, seguridad ciudadana, cultura y recursos hídricos. Los martes a partir de las 3 de la tarde y hasta las 5 tendrán sus sesiones gobierno, relaciones exteriores, la primera de constitución de la semana, educación, hacienda, que también es su primera porque estas dos comisiones tienen dos sesiones ordinarias, deportes y agricultura. Los martes a partir de las 5:30 y hasta las 7:30 de la tarde sesionarán personas mayores, defensa, obras públicas, salud, trabajo, economía y emergencia. Y los miércoles a partir de las 3 y hasta las 5 sesionarán la comisión de mujeres, derechos humanos, pesca, medio ambiente, vivienda, minería y las segundas ordinarias de Constitución y Hacienda. En el costado derecho de la pantalla les muestro cuáles son los cupos de las 27 comisiones permanentes por partido político. El Republicano tiene 70 cupos, la Unión Demócrata Independiente 41, Renovación Nacional 29, el Frente Amplio 38, el Partido de la Gente 32, el Partido Socialista 25, el Partido Comunista también 25, el Partido por la Democracia 20, la DC Democracia Cristiana 18, el Partido Liberal 7, el Radical 5, el Nacional Libertario 18, el Partido Social Cristiano 7, la Federación Regionalista Verde Social 5, aquí junté a Evópoli junto con Demócratas, ambos conforman 7 cupos, Acción Humanista 2 y el Independiente Fuera de Pacto Carlos Bianchi 2, es decir, en total 351 cupos. Tan relevante como la composición por partido político de cada una de estas instancias son quienes las presidirán. Dado un acuerdo entre la mayoría de los partidos políticos, se renuevan las presidencias año tras año, por lo cual en el sitio web de nuestra Cámara de Diputados nos indican lo siguiente. Durante el 17 de marzo del 2026, una gran parte de las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados fueron constituidas con la definición de las respectivas presidencias y en algunos casos se definieron las primeras gestiones a realizar. En el primer bloque horario se eligieron los siguientes presidentes. En la Comisión de Constitución, Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social logró la presidencia tras alcanzar 8 votos a favor, los restantes fueron por la abstención, es decir, 5. En la Comisión de Hacienda, Agustín Romero del Partido Republicano se impuso por 9 votos por sobre los 3 que obtuvo Jorge Brito del Frente Amplio. Además hubo una abstención. En la Comisión de Deportes se eligió a Marco Antonio Zulantay de la UDI por unanimidad. En la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla de la UDI obtuvo 9 votos a favor, imponiéndose sobre Héctor Barría de la Democracia Cristiana, quien alcanzó 4 votos. En la Comisión de Gobierno Interior, Joana Pérez de Demócratas alcanzó la presidencia tras obtener 9 votos, mientras que su par Carolina Tello del Frente Amplio obtuvo 4. En la Comisión de Agricultura, Natalia Romero
Romero, independiente de la Unión Demócrata Independiente, obtuvo 9 votos, mientras que Félix Bugueño del Frente Amplio obtuvo 3 y Gloriana Bellán del Partido Nacional Libertario obtuvo 1. En relaciones exteriores, el diputado Stefan Schubert del Partido Republicano obtuvo la presidencia luego de alcanzar 8 votos. 4 fueron para Nelson Venegas del PS y 1 para Francesca Muñoz del Partido Social Cristiano. En el segundo bloque horario del martes, la Comisión de Salud eligió por 8 votos a favor al diputado Andrés Celis de Renovación Nacional, superando a Matías Fernández y a Roberto Arroyo, quienes obtuvieron 3 y 1 voto respectivamente. En la Comisión de Defensa, Álvaro Carter de Republicanos se impuso por 8 votos a favor, existiendo 5 abstenciones. En Economía, Felipe Ross de Republicanos obtuvo la presidencia luego de alcanzar 8 votos, mientras que su par Raúl Soto del PPD obtuvo 5. En la Comisión de Trabajo, José Carlos Mesa de Republicanos consiguió la presidencia con 8 votos por sobre los 5 que obtuvo Gael Jomans del Frente Amplio. En Obras Públicas, René Manuel García de Renovación Nacional obtuvo 7 votos, mientras que su par Fabián Osandón del Partido de la Gente obtuvo 5. En la Comisión de Emergencia, por unanimidad se escogió a Guillermo Valdés del Partido de la Gente, y del mismo modo obtuvo la presidencia el diputado Luis Maya del Partido Liberal en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad. Durante la tarde del miércoles, en el primer bloque horario que existió en la Comisión de Minería, en la presidencia estará Cristian Tapia, independiente del PPD. En Vivienda se impuso Juan Carlos Beltrán de Renovación Nacional por sobre Héctor Ulloa del PPD. El primero tuvo 9 votos y el segundo 4. En Pesca, Alejandro Bernales del Partido Liberal obtuvo 8 votos, mientras que Carolina Tello del Frente Amplio tuvo 4. En Medio Ambiente, Guillermo Ramírez de la UDI alcanzó la presidencia, venciendo a su par Luis Maya del Partido Liberal por 7 votos contra 6. En la Comisión de Mujeres, Ailén Urqueta del Partido de la Gente fue electa por unanimidad, y en Derechos Humanos, Gloriana Bellán fue electa tras reunir 7 votos. En tanto, Lorena Pizarro del Partido Comunista tuvo 3 y Alex Nahuelquín del Partido de la Gente tuvo 1 voto. Mientras que existió un segundo bloque horario, entre comillas especial, donde se constituyeron las comisiones que sesionarán de forma ordinaria los lunes previo a la sesión ordinaria de sala, obteniéndose los siguientes resultados para las presidencias. En el caso de la Comisión de Recursos Hídricos, Daniel Bustos del Partido Republicano venció a Natalie Castillo del Partido Comunista por 6 votos contra 5. En la Comisión de Seguridad Ciudadana, Cristian Araya de Republicanos obtuvo 8 votos, mientras que 5 consiguió Juan Valenzuela del Partido de la Gente. En la Comisión de Desarrollo Social, Tamara Ramírez del Partido de la Gente obtuvo 9 votos, mientras que Carlos Carvajal del PPD alcanzó 3. En la Comisión de Cultura, Javiera Rodríguez de Republicanos llegó a la presidencia con 7 votos, mientras que Ignacio Achurra del Frente Amplio tuvo 5 votos. En la Comisión de Familia, Juan Irarrázaval de Republicanos consiguió la presidencia al alcanzar 7 votos, mientras que Sandra Parisi del Partido de la Gente tuvo 2 y Lorena Fríguez del Frente Amplio 4. En la Comisión de Futuro, Daniel Manucheri del Partido Socialista superó a Patricio Briones del Partido de la Gente por 7 votos contra 6. Y en la Comisión de Zonas Extremas, Jorge Díaz de la Democracia Cristiana fue electo luego de empatar en votos con Alex Nahuelquín del Partido de la Gente por el lanzamiento de moneda. Ambos obtuvieron 6 preferencias. Hay que tener en consideración que en todos estos casos, para que se dé la denominada como censura, que es para sacar a la persona a cargo de la presidencia en cada comisión, debe existir la mayoría de los diputados presentes, y ello se realiza en la sesión posterior a tal solicitud. Un punto interesante es que en las sesiones de composición de las comisiones, por lo general se le entrega la facultad a los presidentes para definir la tabla de proyectos más allá de las obligaciones que impone el reglamento y las urgencias definidas por el Ejecutivo.
legislativo, pero durante esta legislatura, parlamentarios de la oposición al gobierno de Kast en algunos casos no dieron la unanimidad para tal efecto. Por ejemplo, ello se suscitó en las comisiones de desarrollo social, en medio ambiente, en educación, en constitución, entre otras. Por lo tanto, la tabla de la sesión posterior deberá definirse en estos casos 10 minutos antes de la finalización de la sesión anterior y se vota con la mayoría de los presentes. Esto se suscitó porque este acuerdo, que debe ser unánime, se quebró durante la legislatura anterior en la Comisión de Derechos Humanos, que era presidida por la parlamentaria del Frente Amplio, Carolina Tello. Entonces, la actual oposición al gobierno de Kast extrapoló esto a todas las comisiones donde ellos sentían que, entre comillas, no tenían las garantías para discutir cosas propuestas por ellos. Pero producto que la mayoría eligió al presidente en ejercicio, es muy posible que cuando se vote cada vez lo que proponga el presidente sea lo respaldado para la siguiente ocasión. Pero insisto, en esto de la política, ¿quién vio el mañana? También deben de estar atentos, porque si no hay la mayoría oficialista, podría ser que la oposición definiese lo que se tratase en la comisión en concreto. Siendo esto entonces todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.